Ok, para hablarles de este tema que es pero bastante tonto, pero a la vez interesante, ¿por qué? Es un tema de debate, que a la vez ha causado polémica entre grandes científicos, psicólogos y a la vez grandes estudiadores de la música, y no en balde. Siendo menospreciada y llamada mito o leyenda urbana, la llamada nota marrón se tomó su lugar como tal, no por ser simplemente la nota que te hace cagarte en los pantalones, sin que te des cuenta, no, sino por el hecho de que tanta gente hable y filosofee respecto a este tema y se cause debates y debates más grandes hasta que llegue el tema a manos más intelectuales que se pueda. Sí, me pasé, pero el tema como tal tiene su explicación. Y esta es, la nota marrón, como seguro has escuchado por primera vez en South Park, la nota marrón es una onda sonora. ¿En qué consiste esto? Es una frecuencia de infrasonidos que sobrepasa los límites de una persona. Y esto actúa de manera inmediata en el sujeto, haciendo un efecto de laxante y provocando una reacción en los intestinos de la persona, obligado que expulse sin querer queriendo material fecal y sin poder detenerte hasta que dicha nota acabe y recuperes el conocimiento para dejar de hacerlo. Ok, ¿qué es la frecuencia de infrasonidos? Aquí les va la explicación. Es la frecuencia que el ser humano no puede aguantar, ya que es muy pesada y baja. Es la frecuencia por la que animales de gran magnitud, como el elefante, se pueden comunicar a largas distancias. Esto a que nos lleva a pensar que es un sonido demasiado bajo, que no podríamos aguantar, ya que hay diferentes tipos de sonidos que causan diferentes reacciones en cada persona. Como al comienzo mencionado, el elefante es un ejemplo claro, que utiliza esta frecuencia altamente ruidosa para comunicarse con otro elefante a distancias bestiales. Esta frecuencia es de 5 Hz y el humano promedio resiste 20 Hz. O sea, que no puede aguantar esta frecuencia porque es demasiado baja y causaría una reacción de convulsión al instante si es que se encuentra muy cerca del elefante que provoca este sonido. ¿Y en qué consiste esta nota? ¿Es la combinación entre fa y sol? Pues no, no es la combinación de ninguna nota. Es la vibración sonora por debajo de una nota que nosotros conozcamos. Sería algo así como la combinación rancia de un sonido que nos provoque reacciones extrañas, porque ya se ha probado antes que hay reacciones extrañas por diferentes sonidos y ya gente de poder se quiere apoderar de este tipo de sonidos que existen, que obviamente pueden controlar y manipular a ese o a una persona de manera que la pueda hacer dormir y otras cosas. Y también otro tipo de sonidos, aquellos que te hacen enloquecer, sonidos depresivos que podrían provocar el suicidio. Por supuesto no te hablo de panda, jeje, sino de sonidos realmente depresivos, al extremo que podrían quebrar hasta el más recio de los hombres. Por eso en la Segunda Guerra Mundial, grandes potencias querían encontrar estas ondas, intentar tenerlas a su poder, pues para tener mejores defensas en caso de ataques inesperados, porque en esa época había mucha disputa entre los países de grandes escalas y también otros que te hacen cambiar de ánimo repentinamente y otros que te provocan parálisis al corazón. Casos más fuertes respecto a parálisis del corazón por ondas sonoras, hay casos contaditos, pero sí hay, igualmente reales. Seguramente haré más videos después. Y también hay sobre convulsiones provocadas por ondas sonoras. Esto es todo sobre la nota marrón. ¿Qué más se puede decir? Aparte de que no se ha probado su validez todavía, porque no se encontró la frecuencia exacta de esta onda sonora, pero eso es lo que causa el misterio. Solo el tiempo dirá si es verdad o no. Sin más y menos me despido, esto es Zorox, que tengan buenas noches.